Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. En la cuarta etapa o parte de este video vamos a ver la electrónica incorporada en las transmisiones automáticas. Vamos a ver este interesante video de cómo la electrónica se ha incorporado en las cajas de cambio automáticas. En el cambio automático, el par es transmitido por aceite hidráulico en el convertidor de par. También los émbolos de distribución de frenos y embragues se accionan hidráulicamente. Esta es la razón de que en los primeros cambios automáticos se siguiera también un procedimiento hidráulico para materializar la lógica de la selección de marchas. En aquellos tiempos, los estados de servicio del vehículo eran registrados por elementos hidráulicos, neumáticos y eléctricos. A continuación eran convertidos en presiones y provocaban la correspondiente selección de marcha. Infórmese sobre los sensores hidráulicos. La válvula reguladora de la presión de mando reproduce la posición del acelerador. Con el interruptor de sobregas montado en el acelerador se da la señal para cambiar a marcha inferior y retener las marchas. La válvula de regulación de presión moduladora, denominada también mariposa, proporciona una presión dependiente de la presión del tubo de admisión, con lo que reproduce la carga del motor. El regulador centrífugo proporciona una presión hidráulica que refleja la velocidad del vehículo. Es impulsado por el árbol secundario del cambio. El conductor selecciona todas las gamas de marcha con ayuda de la palanca selectora y de la corredera de la misma. En el curso de la evolución de la electrónica aplicada a la técnica de los vehículos motorizados, los elementos hidráulicos, neumáticos, mecánicos y eléctricos fueron siendo reemplazados por los correspondientes elementos electrónicos que se describirán a continuación. Sin embargo, algunos componentes siguen trabajando como antes. La palanca selectora sigue gobernando mecánicamente las funciones básicas P, R, N y D. Las posiciones de la palanca selectora designadas por cifras son registradas, sin embargo, por un interruptor identificador de posición electrónico. La selección de marchas es calculada digitalmente por un microordenador integrado en el control electrónico del cambio. Los elementos de mando son excitados, sin embargo, todavía hidráulicamente por las válvulas del bloque de distribución hidráulico. El control hidráulico del cambio se convierte en un control electrónico hidráulico. El control electrónico del cambio, conocido por sus siglas alemanas EGS, brinda toda una serie de ventajas. El número de componentes hidráulicos se ha reducido por término medio a la mitad. Pueden procesarse señales adicionales sin que el sistema se haga mucho más complejo. El control de los elementos hidráulicos de mando puede hacerse más preciso. Las variaciones del estado mecánico del cambio son compensadas constantemente por un control adaptativo de la presión. La curva característica de acoplamiento puede hacerse más flexible. El control del cambio puede adaptarse a las condiciones de marcha y a la forma de conducir desplazando las curvas características. La electrónica puede proteger mejor de operaciones incorrectas. Además, puede soslayar en cierta medida los fallos que se produzcan, garantizando así la operatividad del vehículo. Los eventuales fallos se registran en una memoria de averías para la asistencia técnica. A continuación, trataremos todos estos puntos en detalle. Un EGS típico procesa las señales de toda una serie de sensores que se representan aquí a la izquierda. Haga clic en los sensores para informarse sobre ellos. Las posiciones más importantes de la palanca selectora, P, R, N y D,
son transferidas mecánicamente por dicha palanca a la corredera de la misma, que se encuentra en el bloque de distribución hidráulico. Esto garantiza la operatividad del cambio automático, aunque falle la unidad electrónica de control. El interruptor o identificador de posición conoce además las restantes posiciones de la palanca selectora que limitan la selección de marchas. Posee varios niveles de conexión que proporcionan al EGS señales de control codificadas digitalmente. El interruptor de sobregas se acciona en la posición de pleno gas del acelerador. Su señal digital de entrada-salida indica al EGS que se exige la máxima potencia. Un sensor inductivo dispuesto en la entrada del cambio suministra una señal de frecuencia. A partir de ella, el EGS calcula el número de revoluciones de entrada del cambio automático. Otro sensor inductivo dispuesto en el árbol secundario del cambio proporciona el número de revoluciones de salida. Pero en el caso de algunos cambios, el número de revoluciones de salida se obtiene de los sensores inductivos de las ruedas pertenecientes al ABS. El sensor de temperatura dispuesto en la cámara de acopio de aceite mide la temperatura del aceite del cambio y proporciona una señal analógica al EGS. Entre los elementos de regulación del EGS cuentan ante todo las válvulas electromagnéticas, que se encuentran en la unidad de distribución hidráulica. Infórmese sobre ellas y sobre los demás elementos de regulación seleccionándolos con un clic. Las válvulas electromagnéticas de regulación regulan una presión del aceite sin escalonamientos, en función de una señal eléctrica. Las válvulas electromagnéticas de mando conectan la presión del aceite a una tubería de distribución o la desconectan de la misma. Además de los elementos de mando hidráulicos, el EGS controla también otros elementos de regulación. Cuando ello es necesario, un electroimán accionador bloquea el acoplamiento de la posición de estacionamiento o de la marcha atrás. En algunos vehículos, la posición de la palanca selectora es indicada en el cuadro de instrumentos. El EGS no es un sistema electrónico aislado. Intercambia datos con otros sistemas electrónicos. Infórmese sobre este intercambio de datos. Entre el EGS y la electrónica del motor existe una relación particularmente estrecha. Ambos utilizan conjuntamente las señales de muchos sensores, como por ejemplo el régimen del motor, la señal de carga y la posición del acelerador. El EGS obtiene estas informaciones de la electrónica del motor. A la inversa, la electrónica del motor es informada por el EGS sobre cuándo va a tener lugar un cambio de marchas. De este modo puede reducirse algo la potencia del motor, retrasando el ángulo de encendido o, en los vehículos diésel, disminuyendo el caudal de inyección. Si bien el cambio automático permite, por principio, un cambio de marchas bajo carga, la intervención antes descrita incrementa el confort del cambio al acortar el tiempo necesario para la operación. La electrónica del motor comunica también la temperatura del mismo. Tras arrancar en frío, el EGS eleva los puntos de acoplamiento. De aquí resultan regímenes del motor más elevados que calientan más rápidamente el catalizador, poniéndolo en funcionamiento. En conjunto con esto, mejoran las emisiones de gases de escape del vehículo.
Además, el EGS y otros sistemas coordinan también su estrategia de mando. Por ejemplo, el EGS recibe del sistema del tren de rodaje la información de si va a producirse una intervención de regulación por parte de un sistema de control de la estabilidad. En tal situación crítica, el EGS renuncia a efectuar cambios de marchas. Si la regulación de la tracción antideslizante interviene durante el arranque, el EGS acopla la segunda marcha para reducir el par. Al circular en curvas puede suprimirse también un cambio de marchas. El sistema de regulación de la velocidad, es decir, el tempomat, informa al EGS sobre el servicio de regulación. En este caso, el EGS amplía la curva característica de acoplamiento para evitar cambios en vaivén entre dos marchas vecinas. El sistema de regulación de la velocidad puede solicitar también al EGS un cambio a marcha inferior si al circular cuesta abajo la velocidad debe ser mantenida únicamente con un efecto de freno motor más intenso. En algunas ejecuciones se desconecta el aire acondicionado si a través de la señal de sobregas se exige la máxima potencia del motor. El EGS es apto para diagnósticos igual que las demás unidades electrónicas de control. Posee una toma de diagnóstico propia y puede diagnosticarse en combinación con las otras unidades de control. Según el diseño de la electrónica del vehículo, los sistemas se enlazan directamente o a través de un bus de datos. En caso de enlace directo punto a punto, las líneas de señalización van directamente desde la unidad de control emisora a la receptora. En caso de un enlace por bus, estas unidades de control están enlazadas entre sí. Para ello se utiliza actualmente el bus CAN. Cada unidad de control transmite los datos por ella obtenidos a todas las unidades de control a través del bus y con un ritmo determinado. Sin embargo, los datos solo son procesados por aquellas unidades de control que puedan aprovecharlos. Un ejemplo: la electrónica del motor envía el dato del régimen del motor. El EGS recibe esta información al mismo tiempo que otras unidades de control. ¿Cómo puede reconocer el EGS el resbalamiento en el convertidor de par? Haga clic en la respuesta correcta. El EGS puede calcular el resbalamiento a partir de los números de revoluciones de entrada y salida del cambio. El EGS determina el resbalamiento a partir del par y del número de revoluciones del motor. El resbalamiento resulta del régimen del motor y del número de revoluciones de la entrada del cambio. La comparación de las señales de los sensores del ABS informa sobre el patinado de las ruedas motrices, con lo que se determina al mismo tiempo el resbalamiento. Exacto. El régimen del motor es al mismo tiempo el número de revoluciones de la rueda de la bomba, y el número de revoluciones de entrada del cambio equivale al de la turbina. El EGS calcula el resbalamiento del convertidor de par a partir de estos dos datos. El EGS es un sistema de tratamiento de informaciones. Un microprocesador desarrolla una y otra vez una secuencia de pasos en un programa. Desempeñe el papel del microprocesador y haga clic en los pasos por orden. El EGS recoge señales de toda una serie de sensores. El EGS procesa las informaciones y calcula el desplazamiento de la curva característica de acoplamiento. Con la información de la marcha actual, del número de revoluciones de salida y de la posición del acelerador, se toma la decisión sobre el cambio de marchas.
En este ejemplo puede decidir usted mismo si debe cambiarse una marcha. Haga clic en sí o no. Si se requiere un cambio de marchas, se inicia el mismo. El EGS envía la señal correspondiente a los elementos de regulación y luego repite el proceso. En una representación simplificada haremos que la decisión sobre cambio de marchas dependa solo de una pareja de curvas de acoplamiento. Se tiene en cuenta la velocidad del vehículo y la posición del acelerador. Elija primero una posición del pedal acelerador. Al acelerar, el cambio pasa de la tercera a la cuarta marcha al atravesar la curva de acoplamiento 3 a 4. Si el vehículo se hace más lento con el acelerador en la misma posición, por ejemplo al subir una pendiente, el cambio pasará de nuevo a la tercera marcha al atravesar la curva de acoplamiento 4 a 3. Tenga en cuenta que para el cambio a marcha inferior rige una curva de acoplamiento distinta a la correspondiente al cambio a marcha superior. Los sistemas de control del cambio automático antiguos solo disponían de una pareja de curvas de acoplamiento invariables. La siguiente generación de sistemas de control del cambio automático poseía ya un conmutador de programas de marcha. En la posición E actúa la pareja de curvas de acoplamiento para números de revoluciones bajos, procurando así que el vehículo preste un servicio lo más económico posible, pero conecte a la posición S. La pareja de curvas características económicas es reemplazada por otra. Las marchas se mantienen hasta números de revoluciones más elevados y con ello se obtiene más potencia del motor. El comportamiento de cambio de marchas del actual EGS se describe óptimamente a través de las curvas adaptativas de acoplamiento. Adaptativo significa capaz de aprender. De la forma en que es accionado el acelerador, la electrónica reconoce si se desea una conducción económica o deportiva. En caso de accionamiento suave y uniforme del acelerador, la curva de acoplamiento se desplaza hacia números de revoluciones más bajos, es decir, hacia un servicio económico. Pero haga clic varias veces brevemente en el acelerador, como si quisiera acelerar y volver a quitar gas con frecuencia. En caso de una gran velocidad de modificación del acelerador, el EGS desplaza las curvas características hacia números de revoluciones más elevados, reaccionando así deportivamente. Al arrancar el vehículo, el EGS aplica en principio, por regla general, la estrategia de cambio de marcha económica. Además de la estrategia de cambio de marchas, pueden seleccionarse también determinados programas. En la posición Winter, es decir, invierno, el selector de programas hace que el EGS haga arrancar el vehículo, por ejemplo, en la segunda marcha, cambiando pronto a las marchas superiores. De este modo se consigue un arranque a un par bajo, lo que evita óptimamente que patinen las ruedas motrices. Según la ejecución, el EGS obtiene toda una serie de dispositivos de protección contra funciones incorrectas destinados a evitar peligros al cambio, al motor, al conjunto del vehículo o incluso amenazas para el tráfico. Al acoplar una gama de marcha limitada, solo se cambia a marchas inferiores si con ello no se sobrerevoluciona el motor. Pruebe usted y, circulando a toda velocidad, pase la palanca selectora a la posición 2. En este caso interviene el seguro contra cambio a marchas inferiores. El acoplamiento no se produce hasta que la velocidad del vehículo se ha reducido suficientemente.
Por razones de seguridad, el motor de los vehículos con cambio automático solo debe poder arrancar en las posiciones P o N de la palanca, ya que el convertidor de par no interrumpe por completo la transmisión de fuerza. Incluso el régimen de arranque del motor podría ser suficiente para poner en movimiento el vehículo. En general, esta función corre a cargo de un relé de bloqueo del arranque. Haga clic en la palanca selectora para ponerla en la posición N. El EGS solo conecta el contacto del relé de bloqueo del arranque en las posiciones P y N de la palanca selectora. Ponga en marcha el motor haciendo clic en la llave del encendido. El análisis de las causas de averías indica que los sistemas electrónicos del automóvil son extremadamente robustos y fiables. Si se producen fallos en los sistemas electrónicos, en un 90% de los casos se trata de averías. En los cables, en las uniones por enchufe, en los sensores y en los elementos de regulación. Los sistemas electrónicos en sí son muy raramente la causa del fallo. Por eso incluyen en sus programas estrategias destinadas a solucionar en especial el fallo de una señal de entrada. También el EGS intenta hacer posible así una continuación de la marcha, aunque sea con ciertas limitaciones. En lo posible, el EGS procura recurrir a una señal suplente. Un ejemplo. Los cambios automáticos disponen de un sensor para medir la temperatura del aceite en el cambio. El EGS hace depender la presión del aceite del cambio de su temperatura. Si falla el sensor de temperatura, el EGS puede utilizar como valor suplente la temperatura del líquido refrigerante del motor. La electrónica puede utilizar también un valor empírico. En este caso partirá de que el cambio está a la temperatura de régimen. Es decir, utilizará un valor suplente de 70 grados centígrados. En caso de fallar señales importantes, el EGS controla el cambio de modo que en lo posible no se produzcan daños derivados. Otro ejemplo. Al fallar la señal de posición del acelerador, ya no es posible determinar la carga del motor. En un programa de reemplazo se supone para la curva de acoplamiento una carga media del motor. En caso de fallar una señal imprescindible, un elemento de regulación o la propia unidad de control, el cambio pasa al programa de emergencia. Este programa de emergencia del cambio automático equivale a un servicio puramente hidráulico, como en los cambios automáticos antiguos. A fin de que el vehículo aún pueda moverse en el programa de emergencia, la palanca selectora sigue estando acoplada mecánicamente con la corredera selectora del cambio automático. Dependiendo de la posición de la palanca selectora, el cambio estará en la posición neutra N, en la de marcha atrás R o en una marcha adelante en caso de posición D. La marcha adelante adopta un compromiso. Por una parte, el vehículo tiene que poder avanzar aún con cierta rapidez, pero por otra parte ha de ser posible también el arranque. Esto se consigue, por ejemplo, en la segunda o en la tercera marcha. El embrague de anulación del convertidor está desconectado durante el programa de emergencia. Por regla general, los defectos que se producen se memorizan en el EGS. Puede ocurrir que una señal falle solo esporádicamente, siendo luego de nuevo correcta. En tales casos, el EGS puede volver al servicio normal utilizando de nuevo la señal. Sin embargo, queda registrado el hecho de que se ha producido un fallo. Las averías almacenadas en memoria pueden ser leídas con fines de asistencia técnica conectando un instrumento de diagnóstico. Póngase en la siguiente situación. Llega al taller un vehículo que solo puede circular en el programa de emergencia. ¿Cuál es la primera operación a realizar?
controlar el nivel del aceite en el cambio automático, conectar el instrumento del diagnóstico y leer la memoria de averías, realizar una prueba en circulación, comprobar los cables del EGS. Totalmente correcto. En la mayoría de los casos podrá leer la causa del fallo en la memoria de averías del EGS.